Bueno, si tomamos en cuenta las palabras del propio autor, Daniel Goleman, podemos concluir que de hecho el señor White sí era una persona empática, pero también considero que aplica perfectamente para el punto que el propio texto menciona. La empatía se tiene que aprender, puesto que al inicio de la película el señor Jim White mostraba una clara carencia emocional, y esto lo demostró durante mucho tiempo con todos sus estudiantes e incluso con su propia familia. Todo esto cambia con su llegada a McFarland, lugar marginado por el resto del país y por las personas quienes los ven como simples inmigrantes, y este lugar también es conocido por sus altos índices de criminalidad. Entonces, más o menos podemos entender cuál hubiese sido el futuro de los muchachos de McFarland. En los primeros minutos de película y como entrenador, el señor White aplicó lo que el mismo texto propone. Suspende tu propia implicación para observar lo que está ocurriendo. Así, el entrenador puede identificar cada uno de los fuertes de sus atletas. Y cito, mirando a la gente a los ojos y mirando sus expresiones, incluso cuando no tienes especial interés en hacerlo, puedes empezar a sentirte más implicado. Tomando en cuenta la anterior cita, podemos entender que muchas de las intenciones del señor White primero fueron basadas en observar. Luego de eso pudo analizar en qué eran buenos sus estudiantes y después sintió una fuerte empatía por la vida que llevaban, así que finalmente decidió intervenir, primero como entrenador y después como persona. Y solamente pasando tiempo en McFarland pudo sentir ese vínculo, que incluso al final de la película jamás dejó y mantiene, puesto que en la vida real el propio señor White sigue viviendo en el mismo lugar, no por obligación, sino porque ese lugar le dio la estabilidad que siempre buscó a lo largo de toda su vida, para él y para toda su familia. Ahora bien, hay muchísimas escenas en donde se demuestra la empatía del señor White después de haberla aprendido. Una de ellas, y al menos la que más me marcó a mí, fue cuando lleva a los muchachos a conocer el mar por primera vez. Claro, en ese momento había poco dinero, pero después de haber observado, entendido y haberlos entrenado de manera adecuada, McFarland se llevó su primera victoria. Así que como premio, decide llevarlos a conocer el mar por primera vez. Y este solamente es un ejemplo de las muchas ocasiones en donde el señor White, un claro sentimiento de empatía que si bien aprendió, él no sabía que tenía, y en el resto de la película la demuestra en más de una ocasión. ¿Por qué considera esto dicho autor? Con respecto a la lectura, Goleman afirma que la empatía puede llegar a ser bastante importante en el contexto empresarial, ya que ésta nos sirve y hace parte de la comunicación básica entender a otro ser humano. Por ejemplo, al momento empresarial para realizar ventas, para relacionarse con empleados, para hacer contratos o alianzas con otras empresas, etcétera, es importante entender los sentimientos del otro para poder llegar a acuerdos muchísimo más fáciles o para vender un producto con mayor facilidad y así poder desarrollar como a través de la empatía características como el carisma. Me gustaría citar una parte de la lectura en donde dice, abro comillas, necesitas entender tus propios sentimientos para entender los de otros, cierro comillas. Esto lo quiero recalcar, ya que es importante tener en claro lo que uno mismo quiere, lo que su empresa quiere y lo que uno quiere como trabajador, empleado o empleador, para poder así ofrecerlo al público y entender también las demandas del público y así mejorar el producto de uno y la calidad de uno para siempre estar ofreciendo lo mejor en la mejor calidad y con las mejores relaciones. Ahora pasando a la siguiente pregunta, ¿a usted realmente le convence su argumentación? Y mi respuesta es sí. A mí me convence la argumentación de Goleman, ya que no solo nos explica los diferentes tipos de empatía, los cuales vienen siendo cognitiva, emocional y empática, sino que nos demuestra a través de toda la lectura su desarrollo, ya sea en el campo laboral, en el campo familiar, entre otros. Además, explica cómo están conectadas entre sí. Por ejemplo, el interés empático está estrechamente correlacionado con la empatía emocional.
Por ejemplo, Goleman coge el ejemplo que él pone para la situación laboral, que viene siendo un ejemplo en el área de la salud, y nos explica, nos afirma que esta relación entre el interés empático y la empatía emocional permite que nosotros estemos en la capacidad de sentir lo que están expresando las demás personas y saber lo que ellos necesitan que yo les ofrezca. Esto dentro de su ejemplo en el área de la salud es bastante beneficioso, ya que se espera que el médico que está atendiendo a su paciente esté en la capacidad de saber o de entender lo que necesita el paciente que le ofrezca. Ya pasando con otro ejemplo, esto aplica también para situaciones familiares, amorosas y laborales. Bueno, para la respuesta de la pregunta 3, específicamente la parte de la trascendencia, nosotros como grupo encontramos dos escenas en las que se podía ver la trascendencia. La primera, el primer ejemplo de trascendencia es cuando el señor White va a trabajar a los campos y se da cuenta de lo dura que es la vida de los niños y asimismo se siente agradecido con la vida que él y su familia tienen y siente más empatía por la comunidad. Esto demuestra trascendencia, ya que va más allá del hecho de haber trabajado, sino que ya lo complementa como ser humano, lo vuelve agradecido y también fortalece la propia empatía que él tiene con respecto a los niños. El segundo ejemplo, o la segunda escena, es cuando ganaron las estatales, cuando el equipo de White y de todos los de McFarland ganaron los estatales, no tanto por el hecho de haber ganado, sino más por la esperanza y la alegría que le brindó esta, este logro a la comunidad entera de McFarland. Este fue un logro que toda la comunidad adoptó y tuvo un impacto positivo, no solamente en todas las personas de la comunidad, ya sea vecinos, ya sea los mismos profesores de McFarland, sino también, pues como tal en la escuela. Por ejemplo, todo lo que es la trayectoria de McFarland, todos los fondos que se le invirtió pues a la escuela y asimismo el espíritu que pues generó esa misma ganancia. Y eso se puede ver como al comienzo de la película. Se ve cuando comienzan a entrenar cross country que pues los habitantes de la comunidad de McFarland solamente veían a los niños como corriendo y les parecía algo extraño y más ver a White en una bicicleta para niños. Pero al final se puede ver cómo todos se reúnen y todos apoyan al equipo y hasta incluso van hasta hasta la competencia y les hacen barra, demostrando que pues generaron una esperanza, demostraron que McFarland no era solamente una comunidad pobre en la que solamente había migrantes, sino por el contrario, muestran que son más, que son capaces de más cosas. Es lo que nosotros creemos que McFarland es y propiamente la trascendencia en el ámbito pues espiritual, emocional e intelectual de la misma comunidad. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la inclusión laboral. Primero que todo hay que entender que la inclusión laboral hace referencia a la actitud que consiste en no discriminar a nadie en el trabajo por ninguna razón, ya sea por diferencias de cargo y funciones, o pues ya otras condiciones como la raza, el sexo, la inclusión por estudios académicos. Bueno, en este caso, a lo largo de la película de McFarlane, nosotros realmente en pocas ocasiones logramos ver la inclusión laboral, pues desafortunadamente el pueblo de McFarlane en sí está habitado en su mayoría por personas que de escasos recursos que van en busca de oportunidades a Estados Unidos, especialmente latinos y más centrados como en México, que pues digamos que se pasan al país americano con el fin de pues buscar mejores oportunidades, pero pues desafortunadamente a lo largo de la película se ve como ellos realmente no tienen más posibilidades, simplemente trabajar en los cultivos como lo han hecho a lo largo de la mayoría de sus vidas, pero simplemente eso, de ahí no logran pasar. Digamos que quizá el único momento en el que se nos ocurrió que de pronto podíamos ver la inclusión laboral es pues cuando al profesor White, al maestro White, lo busca reclutar la universidad, perdón, la academia, o sea, el colegio de Palo Alto, donde pues digamos que sin importar la condición de la que él venía, los actos que había cometido en el pasado, que por las, digamos que
que lo habían llevado a que lo expulsaran de los anteriores colegios hasta que llegó a McFarland. Todo eso lo omitieron, no tuvieron en cuenta y pues tampoco tuvieron en cuenta, digamos, el hecho de que estuvieran entrenando a personas que de pronto no se veían como con tantas oportunidades como lo creían los demás. Pues digamos que pues a él lo intentan fichar para ser el profesor de gimnasia de esa escuela. Entonces, pues quizás como el único momento, pero en términos generales, desafortunadamente resalta que no hay inclusión laboral a lo largo de la película.